Ahí se oye, ¿no? Perfecto. Vale. Bueno, pues buenos días. Como decía Fernando, soy José Manuel Delgado, del Gabinete Técnico de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, pues la organización agraria que estamos trabajando y colaborando en este programa LIFE. Nosotros nos dedicamos en este proyecto fundamentalmente a la otra parte, que es el tema de daños de conejos, cuestión que no es el objetivo de esta jornada. Pero bueno, hace unos meses tuvimos una reunión interna del proyecto para ver posibles recomendaciones que podíamos hacer del proyecto de cara a determinadas políticas, sobre todo la PAC, ¿no? Y bueno, pues vimos algunos elementos que figuran ahora en la nueva PAC que ha entrado en vigor hace mes y pico, que podrían servir de posible financiación tanto para prevención de conejos como para el fomento de conejos. Y bueno, pues Fernando nos invitó a participar en esta jornada, a la cual le agradecemos. Y bueno, pues voy a comentar simplemente muy por encima, porque bueno, todo el tema de la PAC es súper complejo. Solamente deciros que a nivel oficial son más de 2000 y pico páginas, muy complejo, pero me voy a ceñir una introducción primero para situarnos. Me voy a ceñir aquellas cuestiones que consideramos que pueden ser o no, eso hay que verlo, analizarlo, como posibles vías de financiación para fomentar la población de conejo. También, como decía anteriormente, para prevenir daños, ¿eh? Eso, bueno, lo podríamos ir viendo. Bueno, se ve ahí, no vale. Bueno, simplemente a ver, me voy a controlar el tiempo con 15 minutos, ¿no, Fernando? Vale. Sí, vale. Bueno, voy a intentar ir deprisa. De todas maneras, la presentación me imagino que la colgáis y tal, ¿no? Y bueno, la PAC, como sabéis, lleva funcionando ya prácticamente 51 años, empezó en 62. Es un presupuesto importante, porque más de un tercio del presupuesto de la Unión Europea nos supone un coste de unos 30 céntimos por día a cada europeo, pero bueno, como tantas políticas públicas, ¿no? Y tiene dos instrumentos financieros que otorgan la financiación, el FEAGA, que es más bien para las políticas de mercado y ayudas directas, y el FEADER, que son las políticas de desarrollo rural. Y como objetivo básicamente es mejorar la renta de agricultores y ganaderos, preservar el medio ambiente y el clima y fomentar el desarrollo rural. La última, se suele reformar cada 5 años, más o menos, 5 o 6 años. Ahora hemos entrado, después de 2 años de negociaciones a nivel Parlamento Europeo, Comisión y tal, ¿no?, en el nuevo periodo que es 2023-2027. Y se ha establecido de tal manera que, a diferencia de otras políticas anteriores que venían todo emanado desde Bruselas, ahora hay una flexibilidad muy grande para cada Estado miembro, y cada Estado miembro con las comunidades autónomas, para hacer unas políticas más o menos adecuadas a las necesidades de cada Estado. Se llaman los planes estratégicos. España presentó el plan estratégico de la PAC en agosto. Bueno, lo presentó previamente unos meses antes y fue aprobado a finales de agosto. Y tiene un presupuesto de 32.000 millones de euros para los 5 años, de ellos 8.000 para desarrollo rural. Bueno, pues este nuevo, el enfoque de la PAC tiene 3 objetivos, como objetivos y que se desarrollan en bloques, ¿no? El bloque económico, que como ya decía, sobre todo preservar la renta de los agricultores y bueno, de alguna manera poder ser más competitivos desde el punto de vista de la agricultura. El bloque ambiental, que en esta PAC se refuerza muchísimo, tanto a nivel de financiación como de medidas, se llama una PAC ambiental y ha sido, bueno, pues de mucho debate en muchos sectores. Puedo comentar que desde el sector agrario se ha visto pues, gran preocupación esta orientación tan medioambiental, por lo que puede suponer determinadas restricciones para agricultores. Nosotros desde la UPA vemos esa preocupación, pero también lo vemos como una oportunidad, sobre todo para el modelo que defendemos nosotros, la agricultura familiar, que por lo general es una agricultura sostenible, para que esa agricultura sostenible, que no remunera el mercado, pues pueda ser de alguna manera apoyada por fondos públicos como la PAC, ¿no? Y bueno, pues tanto desde el punto de vista de orientaciones para acción con el cambio climático, protección del medio ambiente en general, y también desde el punto de vista de conservación del paisaje y la biodiversidad, son las grandes novedades y grandes elementos de esta PAC. Y luego también tiene otro bloque desde el punto de vista rural, bueno, pues intentar paliar el problema que tenemos de relevo generacional, el envejecimiento que hay en muchas zonas rurales,
y bueno, la protección también de calidad de los alimentos, ¿no? Y luego hay un bloque más o menos genérico, un objetivo genérico, que es el tema de la digitalización y mejora técnica, ¿no? Dentro de la PAC, porque estoy un poco así como esquema para luego bajar a las medidas que nos pueden beneficiar desde el punto de vista de población de conejos, ¿no? Dentro de la PAC hay como tres bloques. Uno que son las ayudas desacopladas que no van directamente ligadas a la producción, son por así las ayudas directas, que pues, es la ayuda básica de la renta, la ayuda, el pago de la PAC que reciben agricultores y ganaderos, la ayuda redistributiva, que es nueva, que es también un trasfondo social que tiene esta PAC, que es pagar más a las primeras hectáreas para favorecer a aquellas pequeñas y medianas explotaciones frente a las grandes. Van a tener un suplemento. Y luego está también una ayuda a jóvenes complementaria a la de incorporación y una de las grandes novedades, los ecoregímenes, que antes se llamaban ecoesquemas cuando estaban en proyecto, se llama ecoregímenes, que van orientados a favorecer la lucha contra el cambio climático y a favorecer la biodiversidad, que luego detallaremos. Otro bloque son las medidas de desarrollo rural, que bueno, se cambian en cuanto a orientar más a apoyar las zonas con limitaciones físicas como las zonas de montaña, apoyar las zonas de red natura, y del tema marco el agua. La red natura, desgraciadamente, llevamos ya 8 años en el reglamento comunitario, pero salvo 4 comunidades autónomas y muy escasamente no están apostando los gobiernos de las comunidades autónomas por esta medida de red natura, ¿no? Y luego están pues, y determinadas inversiones, medidas agroambientales, agricultura ecológica, etcétera. Y luego hay otras medidas ya puramente sectoriales. Hay 3 programas sectoriales, uno ligado al vino, otro a la apicultura y otro a las frutas y hortalizas, que en los 3 se ha dado también un objetivo ambiental. Se establece un determinado porcentaje de esas ayudas que van a esos sectores que vayan orientadas a una sostenibilidad y aspectos medioambientales. Y luego las ayudas que se dice asociadas a la producción, sobre todo a la ganadería y la ganadería extensiva, que afortunadamente gracias a estas ayudas pervive una ganadería extensiva que lo está pasando muy mal por multitud de causas. Bueno, ya simplemente como resumen, las ayudas directas es el gran montante, prácticamente 5.000 euros al año, 61% del presupuesto en general. Aquí que me quería, el tema del pago redistributivo a primeras hectáreas del 10%, los ecoregímenes, que es el tema fundamental que podemos tratar aquí en esta charla, lleva una cantidad muy importante de presupuesto, es un 23% de este bloque. Son prácticamente 1.100 millones de euros al año potenciales, potenciales. Si son medidas voluntarias, luego comentaremos. Si no se gastan, lo pierden agricultores y ganados y lo pierde el medio ambiente y la biodiversidad. Pero es una orientación muy importante que nosotros vemos como una oportunidad de complementar la renta a los agricultores que hagan algo de acción por el medio ambiente. Es diferente al antiguo greening, si lo sonaba anteriormente, ¿no? Bueno, intervenciones sectoriales de desarrollo rural. Desarrollo rural también es importante, eso ya está regulado más a nivel de comunidades autónomas. 5 minutos que llevo o que me quedan. Que me quedan, madre mía. Tacatá. Bueno, pues vamos al grano. Impacto ambiental en la PAC, muy importante. Digo, el 42,7% del presupuesto va con una orientación ambiental. Y cerca de 1.500 millones de pagos anuales van para compromisos medioambientales y climáticos. La arquitectura medioambiental. La arquitectura ambiental en la PAC se basa en 3 medidas. La condicionalidad de las ayudas agrarias. Cualquier ayuda tiene, además una condicionalidad reforzada, tiene que cumplir determinados requisitos que tienen que cumplir cualquier agricultor y ganadero para cobrar esa ayuda, tanto ganadera o agrícola. Eso se ha reforzado bastante. Hay una crítica del sector agrario porque es más exigencia, por el punto de vista ambiental, pues es muy positivo porque va a ser una exigencia importante. Y luego no me va a dar tiempo a detallarlo, pero bueno, lo tenéis en la presentación. Esa es una primera pata de la arquitectura medioambiental. Otros son los ecoregímenes, que son medidas de carácter anual y voluntarias, pero con un presupuesto muy importante y orientadas también al cambio climático y a biodiversidad. Y otras las medidas ambientales que están dentro del paquete de desarrollo rural, los antiguos PDR, que ahora bueno, serán similar, pero bajo otro esquema, ¿no? Y luego aparte hay otras medidas de servicio de asesoramiento, de formación, de innovación, también desde el punto de vista medioambiental. Condicionalidades reforzadas, como ya decía, son
determinados requisitos que tienen que cumplir cualquier agricultor o ganadero para cobrar las ayudas. Y pues, tanto ayudas directas como ayudas del primer pilar, como ayudas directas de zona desfavorecida, agroambientales, de red natura y tal, ¿no? Lo tienen que cumplir en toda la explotación. Y dos tipos de obligaciones. Uno que se llaman los requisitos legales de gestión, que vienen emanados de directivas comunitarias, por ejemplo, la de Hábitats, la de red natura y otras tantas, y buenas prácticas agrarias, y prácticas agrarias que la ha establecido cada país, en este caso España, ¿no? Aquí hay un listado, lo podéis ver, de tanto los requisitos ambientales como las condiciones ambientales. Y ya bajando dentro de ese conglomerado, aquellas que pueden beneficiar desde el punto de vista de la población de conejos. Uno es el mantenimiento de pastos permanentes con determinados requisitos para evitar la saturación de pastos permanentes y si hay algún problema de suelos hay que restaurarlos. Otro, la creación de franjas de protección en los márgenes de curso de agua, 5 metros de cada margen de curso de agua, de estanques, de embalses, de lagunas, que no se puede hacer ningún tipo de cultivo, hay que mantener la vegetación que hay o sembrarla de alguna manera con determinadas especies o espontánea, pero sin utilizar fertilizantes, sin utilizar fitosanitarios, con lo cual es un reservorio y puede fomentar también la alimentación para el tema de conejos. Cobertura mínima del suelo en periodos más sensibles, cuando se cosecha una producción determinada, pues hay que dejar sin tocar ese suelo hasta el 1 de septiembre. En los cultivos leñosos en pendiente, que tenga más del 10% de pendiente, mantener una cubierta vegetal obligatorio. Esto sin ayuda, esto es simplemente obligatorio. Y eso también es una forma de tener un alimento ahí para los conejos. Y el tema de los barbechos también un manejo que también permita tener pues ciertos alimentos. Otra buena práctica, estoy hablando de esto, son condicionalidades, ¿no? Un porcentaje mínimo de superficie agrícola dedicada a superficies o elementos no productivos, como pueden ser el tema de siembras de especies mejorantes, puede ser lindes, espacios de biodiversidad, de semillados, barbechos, etcétera, con obligación de al menos el 4% para cualquier tipo de cultivo, 4% de la superficie. Y ahí, bueno, pues hay unas condiciones de no utilizar fitosanitarios ni tal, ¿no? Prohibición también de cortar setos y árboles, esto sobre todo desde el punto de vista de la avifauna, por el tema del olivar intensivo. Y otra buena práctica es, igual que en pasto permanente, pero con más requisitos en las zonas de red natura. Ahora paso ya a las ayudas voluntarias, los ecoregímenes, que son compromisos anuales y voluntarios, un nivel de exigencia mayor que el de la condicionalidad y mayor que las medidas agroambientales, cubren todos los posibles tipos de suelos, pastos permanentes, cultivos herbáceos, tierras de cultivos, cualquier terreno en España puede ser utilizado para ¿no? Y se puede coger entre varios tipos de prácticas. Hay dos temáticas, agricultura bajo de carbono y agroecología. Y ahí pues el tema del pastoreo extensivo, la siembra directa, la cubierta vegetal espontánea o sembrada, la cubierta inerte y luego también las islas de biodiversidad o sigas sostenibles, rotación de cultivos y establecimiento de espacios de biodiversidad. Esto es muy importante porque al final, bueno, ya hay unas ayudas que también son importantes a la hora de que cualquier parcela y explotación en España se pueda acoger a uno de estos objetivos. Es importante que todos los agricultores ganados se puedan acoger, tanto por sus rentas, aunque les obliga a hacer determinadas cuestiones, como por el beneficio ambiental. Y aquí vemos que el tema de la población de conejos puede estar muy beneficiada en determinadas cuestiones, ¿no? Uno de los ejemplos es las islas de biodiversidad, de sigas sostenibles, sobre todo ligados al tema de praderas y pastizales o de esas. El tema de la siembra directa, que impide el roturar el suelo. Los espacios de biodiversidad. Este es un elemento importantísimo que se está, 2 minutos, que se está divulgando y se va a hacer mucho en distintas zonas, sobre todo, además, como un elemento que supone menos costes desde el punto de vista del agricultor, pero con gran beneficio ambiental. Estamos hablando que en las tierras de cultivo, en secano sería el 7% de la superficie y en el regadío el 4%. En los cultivos permanentes el 4% de la superficie dedicada a dejar un reservorio que pueda servir de refugio de aves, de insectos, polinizadores, etcétera, de conejos, de lo que sea, con lo cual puede ser un alimento complementario que pueda tener el conejo para evitar también daños al cultivo, por ejemplo, en aquellas zonas
como por ejemplo pienso en el viñedo, que no hay prácticamente ninguna vegetación y entonces los conejos atacan bastante las plantas de vid, ¿no? Y aquí pues, está prohibido el uso de fitosanitarios y fertilizantes. Y bueno, pues una serie de requisitos que tiene esto. Y ya digo, a nivel de superficie es muy importante. Imaginaros lo que es un 7% del territorio en todos los secanos que se vuelvan como isletas de biodiversidad, o un 4% en la zona de regadío. Las cubiertas vegetales espontáneas o sembradas. También podría incluir aquí otra que no he incluido, que es las inertes, porque al final una cubierta inerte al final hay que, salen ahí hierbas y también hay que gestionar de alguna manera, ¿no? Esto implica que hay que tener 4 meses al menos una cubierta mínima en cultivos como viñedo, como olivar. Sigo diciendo voluntario, aquel que se quiera coger, pero con unas ayudas importantes. Además, se pueden plantear en años sucesivos con un complemento, ¿no? Y luego, bueno, pues esto también implicaría tener pues una alimentación alternativa a la que tienen los conejos ahora cuando no hay esas hierbas y tal. Entonces puede favorecer también en determinados sitios que en aquellos sitios donde hay escasez de conejos, pues una recuperación de la población, ¿no? Y bueno, aquí un resumen más o menos de las prácticas que he comentado anteriormente, que creemos que son prácticas, ya estoy terminando, prácticas que son remuneradas para agricultores y ganaderos y que pueden tener bastante beneficio para la biodiversidad en general y también para el conejo. Ya digo, en aquellos casos donde hay problemas de escasez de población, para incrementar la población, y en aquellos casos donde hay daños de conejo, pues habría que verlo con detenimiento, pero también como una oportunidad para tener otro alimento alternativo y que haga menos daño en los cultivos, ¿no? Condicionalidad, esas 5 prácticas, puede haber otras también, ¿eh? Los ecoregímenes, esos 4 ecoregímenes y las medidas ambientales en desarrollo rural, sin olvidarnos de ellas, que son las que cada comunidad autónoma puede establecer con libertad de movimientos, ¿no? Y aquí una fotografía de lo que puede ser una cubierta vegetal en un viñedo. Creemos que hay bastantes posibilidades de hacer cosas aquí. Estas medidas se pueden ir modificando, cada año se puede modificar el plan estratégico de la PAC por distintos motivos. Y bueno, creo que es una posible oportunidad a estudiar y creo que dentro del programa iremos avanzando. Gracias. Muchísimas gracias, José Manuel, de rabiosa actualidad. Ahí como y novedoso, ¿no? Tenemos otra ponencia sobre la PAC desde el punto de vista del colectivo cinegético. Entonces, va a ser la Fundación Artemisan con su director científico, que es Carlos Sánchez, que no ha podido venir, ¿no? Pero está online y supongo que explicará la PAC desde este otro punto de vista. Buenos días, ¿me oís? ¿Se oye, no? Sí. Vale, fenomenal. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Me encantaría haber estado presencialmente en Trujillo, pero bueno, no ha sido posible. Y sin más, voy a compartir la presentación, ¿vale? ¿Me hacéis, por favor, alguna seña para decir que se ve? ¿La veis? Sí. Sí, vale, gracias. Bueno, voy a intentar ceñirme a el tiempo. El título de la charla es muy genérico, perdón, retos y oportunidades de la política agraria común. Ha sido, la verdad, que ha estado muy bien escuchar y ver la charla de José Manuel, porque, bueno, pues ha dado un resumen muy, además, con mucho detalle de lo que nos viene. Antes de nada, bueno, creo que todos conocéis o casi todos a Fundación Artemisan. Somos una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, privada, y bueno, estamos formados por distintas entidades. Tenemos un patronato, benefactores, bueno, tenemos la caza social, la caza privada, en fin, todo ello pues dedicado pues a la defensa del sector cinegético a través de la investigación, comunicación y defensa jurídica. Llevamos desde el año 2016-17 y bueno, la verdad que no hemos parado, y Extremadura es uno de los territorios en los que más hemos trabajado. Me hubiera encantado estar con todos.
Bueno, existe la sensación de que el sector cinegético, de que la caza, de los cazadores, pues estamos a palos con todo el mundo o a garrotazos. También habría que preguntarse si es al revés, si la gente está a palos con nosotros. Y es cierto que tenemos algún tipo de discrepancia, de conflicto, como es normal, sobre ciertos temas, pero hay un tema en el que yo creo que estamos todos en el mismo barco, prácticamente con otras organizaciones conservacionistas, con la administración, y ese tema es evidentemente pues esa necesidad que tenemos de contar con un hábitat favorable para nuestras especies cinegéticas y no cinegéticas. Y creo que todos coincidimos que esos cambios de hábitat que se han producido en los últimos tiempos han hecho que haya especies que hayan bajado, sobre todo las especies de caza menor, y otras especies que son las de mayor que hayan ido hacia arriba, ¿no? Ese aumento de la superficie forestal y arbustiva en España. Y bueno, pues esos cambios en la superficie agrícola que, insisto, pues explican buena parte de las tendencias de las distintas especies. Hay matices, el conejo de monte también es una especie con matices porque no le ha afectado tan profundamente la pérdida de hábitat o el cambio de hábitat como la pelirroja, la tórtola u otras especies, pero en general es el hábitat el que determina todo, y en eso estamos de acuerdo cazadores con otros sectores. Y es algo a lo que bueno, hemos dedicado tiempo y a lo cual el sector pues ha dado esa importancia desde que existe Fundación Artemisa, en colaboración con confederaciones de caza y otras entidades y particulares. Hemos trabajado en proyectos para hacer que la agricultura, que el medio agrario, pues pueda ser un poco más favorable para las especies cinegéticas, pero teniendo en cuenta, siempre teniendo en cuenta a los agricultores, a las personas que están en el campo intentándose ganarse la vida, y para nosotros siempre ha sido crucial trabajar codo con codo con ese binomio de agricultores-cazadores que tiene una perspectiva, pues evidentemente, pues muy enfocada a la conservación de la caza y a especies que no son de caza. Ahí tenéis algunos de nuestros proyectos que hemos hecho. Hemos hecho realidad cosas como el tema de márgenes multifuncionales en cotos que nos decían que era imposible, que no se podía hacer. Lo hemos hecho. También estamos avanzando en un proyecto sobre cubiertas vegetales en Córdoba. Hemos trabajado también en aspectos de tórtola, que precisamente estáis en Extremadura. Y bueno, pues hace un tiempo pues también pusimos todo en una guía, en un manifiesto, unas propuestas, entendiendo que este cambio de la PAC es una oportunidad, diríamos que única para el sector cinegético y para poder resolver esos problemas que tenemos delante. Yo voy a hablar de unos retos principales y unas oportunidades para el sector de la caza en la PAC. El primer reto es que el cazador, creo que se ha comentado anteriormente, no siempre puede tomar decisiones sobre el hábitat, porque en muchos casos los terrenos no son suyos. Entonces las decisiones están desacopladas. Una cosa es la decisión en el tema cinegético, otra cosa es la decisión en el tema agrícola, forestal. Entonces esto es un reto muy importante. En un estudio que estamos intentando publicar en revista científica de hace unos años, una encuesta con un tamaño muestral muy importante en España, alrededor del 20% de los cotos encuestados tenían plena capacidad de decisión sobre gestión agrícola y forestal. Eso es un porcentaje muy pequeño y evidentemente eso redunda en que no se puedan tomar decisiones, no se puede hacer una gestión del hábitat como los cazadores querrían. Es una realidad. Y claro, ¿qué sucede? Pues que el compromiso o la capacidad de los cazadores del sector para poder realmente hacer cosas en hábitat, pues es muy frágil, ¿no? Hay acuerdos, se hacen acuerdos, pero a veces esos acuerdos hay que atarlos con una soga porque eso es tremendamente difícil de mantener. El segundo reto que vemos es que hoy en día o hasta ahora ha sido muy difícil actuar a gran escala, ¿no? Entonces, pues claro, tenemos fincas, grandes extensiones en las cuales sí se puede actuar, se puede hacer vamos a hacer una gestión integral en distintos hábitats, tanto agrícolas, mixtos, pero la realidad que tenemos es que es muy complicado, que los cazadores pueden actuar en pequeñas superficies de la forma que pueden,
Y esto es un reto muy importante y además sabemos que, por supuesto, actuar a pequeña escala es importante, pero lo que realmente a nivel de ecosistema y a nivel de especies puede inducir cambios es esa actuación a gran escala, poder actuar ya a nivel de comarca, a nivel de provincia, incluso a nivel estatal, ¿no? Eso es el segundo reto. Y en tercer lugar, también, bueno, pues tenemos el reto de que estas mejoras del hábitat pues sean vistas como un cultivo de fauna silvestre y como un bien para la agricultura. Yo he estado tiempo fuera, algunos ya me conocéis, en otros países en los cuales pues ya hay una, vamos a decir, no es que esta tira que dejo aquí de siembra o esta cubierta vegetal, esto es una cosa que dejo aquí que luego me olvido. No, hay una cultura de, no, esto es un cultivo para la fauna silvestre y que me viene a mí bien como agricultor para mantener el suelo o lo que fuere. Entonces, este es un reto, ¿no? Que ya la gente en España ya se empieza a interiorizar, pero que, bueno, en otros lugares de Europa y del mundo pues está bastante extendido. Pero este, sin lugar a dudas, es un reto que, insisto, desde Fundación Artemisan estamos trabajando y queremos abordar. Y ahora vamos a hablar de las oportunidades. Hay una oportunidad muy clara y es que estamos desde hace ya tiempo ante un cambio del paradigma en el cazador, porque estamos viendo cómo el cazador es un cazador conservador, es un cazador que quiere monitorizar especies, que quiere implicarse en el seguimiento, en proyectos, que ellos mismos, pues, por ejemplo, como es este caso de desarrollo de márgenes multifuncionales dentro del proyecto RUFA, pues ellos mismos dijeron, a ver, si esto se puede hacer, habiendo un poquito de dinero para compensar la superficie y a nivel de papeles, bla, 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 bla. Entonces tenemos esta oportunidad que no podemos desaprovechar. Tengo que mencionar el proyecto LinksConnect, del cual formamos parte, pues ese trabajo que hacemos muy estrecho con las sociedades de cazadores, que tiene una gran aceptación. Ahí tenéis una foto de una charla recientemente en Extremadura con mi compañera Elisa Palomar, que está ahí con vosotros. Entonces, ese cambio, ese cazador conservador, pues, insisto, tenemos que aprovecharlo en este sentido. La segunda oportunidad, lo ha explicado muy bien José Manuel. Pues bueno, entendemos que estos ecoregímenes y otras medidas de condicionalidad nos van a permitir actuar a gran escala. Ya no vamos a ir actuando en islitas, en un sitio aquí, en un sitio allá. Pues esto nos abre la posibilidad de actuar a gran escala y poder realmente pues que estas intervenciones pues no solamente afecten a una parte de una población, de una especie cinegética o no cinegética. Entonces esto también nos abre un mundo nuevo que tenemos que aprovechar. Y en tercer lugar, esto es un poco totum revolutum, pero claro, es una PAC que nos da la oportunidad de financiar este tipo de mejoras, porque claro, los que están en el campo se tienen que ganar la vida, ¿no? No podemos estar nosotros aquí pensando que esto se va a hacer por ciencia infusa. Entonces, hay una posibilidad de financiación y también, muy importante, una posibilidad de monitorizar, de ver cuáles son los efectos y de, bueno, pues como se ha venido haciendo en Europa con las anteriores PAC, pues ver realmente si esto funciona, no funciona, si hay que cambiarlo, si hay que ajustar algo, un proceso constante de investigación, de desarrollo y de mejora. Pensamos que es otro de las oportunidades. Voy a ir terminando. La verdad que no me he referido al conejo de monte y a la PAC específicamente porque, bueno, el conejo de monte pues, va en el paquete con otras especies de caza menor. Es evidente, y lo habéis tratado en estas jornadas, pues que es un animal que tiene que es particular, ¿no? Por esa capacidad que tiene de ser muy abundante en unos cotos, en un coto y en el coto de al lado, pues no existir. Está claro que la gestión del hábitat para la recuperación y conservación del conejo de monte es clave. Pero ya digo que, bueno, el sector cinegético lo que quiere es que estas medidas sean buenas para el conejo, sean buenas para la perdiz, para la tórtola y que al final pues tengamos un ecosistema diverso y en el caso del hábitat pues sobre todo ese hábitat heterogéneo, diverso, con lindes, con franjas, lo que un poco el sector cinegético quiere, pero sí es cierto que el conejo de monte va un poco por otro lado y bueno, seguro que habéis hablado de tema de daños y de otras cosas que a nosotros también evidentemente nos preocupan porque bueno, se generan conflictos importantes que al final redundan negativamente, yo creo, en todo. No me quiero extender mucho. Tenemos una serie de interrogantes desde el sector de la caza respecto a la nueva PAC.
tenemos bastantes preguntas de si va a ser fácil de aplicar y desarrollar por parte de los agricultores. Nos preocupa mucho todas esas cuestiones prácticas. También, aunque ya lo ha adelantado José Manuel, pues bueno, saber al final cuánta superficie va a contar finalmente con estas mejoras, con estos ecoregímenes. ¿Qué implicaciones va a tener económicas para la explotación agraria? Nos preocupa también mucho eso. ¿Va a ser esto de nuevo, va a haber barreras burocráticas que van a hacer un poco que el agricultor y en general todo el mundo pierda la paciencia? Evidentemente, ¿qué efectos va a tener en la agricultura en sí, en esos aspectos agrícolas que les preocupan mucho a los agricultores, como puede ser, por ejemplo, pues el tema de la erosión y cosas puramente agrícolas? Y por supuesto, ¿no? Por supuesto, y por último y no por ello menos importante, ¿qué efectos tendrá en la fauna silvestre y en las especies cinegéticas? Pero, insisto, nosotros no solamente estamos preocupados por lo que le pueda pasar a la caza de otra fauna silvestre, sino también a los agricultores, que son los que al final están ahí en su día a día. Me gustaría terminar con una reflexión que creo que es necesaria. Hablábamos antes de los palos, de que estamos a palos, ¿no? Estamos un poco cansados desde el sector cinegético, y yo diría hartos, de que cada vez que hay un contexto de regresión de una especie o que una especie está un poco en problemas, pues prácticamente lo primero que se proponga o que se lleve a término sea la limitación de la caza, la restricción o una moratoria, ¿no? No porque eso no sea necesario, sino que porque, por desgracia, no se suele acompañar, y creo que es algo evidente, no se suele acompañar con planes ambiciosos de recuperación de hábitat. Entonces, si estamos para restringir la caza de una especie, que los cotos lo hacen todos los años, cuando ven que una especie pues no se puede cazar, muchísimos cotos lo hacen, además de eso, pues habría que apoyar un poco más a los cazadores, a los agricultores, a los propietarios, y realmente ir al quid de la cuestión, porque al final, insisto, las únicas medidas en ocasiones que se toman es: vamos a catalogar una especie, no se va a cazar y ya veremos lo que vamos a hacer con el hábitat, ya veremos, pero lo primero es quitarme de en medio la caza, y me estoy quitando también directamente la gestión que hacen muchísimos cazadores, gestores, agricultores también, para mantener hábitats que, de no ser por el interés cinegético y otras cosas, evidentemente, posiblemente habrían sido modificados. Pensamos que es momento de cambiar un poco la filosofía, de trabajar más conjuntamente, pero de pasar de las palabras a los hechos, dar recursos y ojalá que esta PAC realmente nos sirva para eso, ¿no? Para que todo el esfuerzo, en este caso del colectivo cinegético, en conjunción con otros colectivos, nos valga realmente para tener un hábitat, un medio ambiente que sea rico en fauna, en caza, y que pues nos permita seguir manteniendo nuestra actividad y desarrollar este lema que nosotros decimos, que la cuestión no es cómo cazar y gestionar para que no haya menos biodiversidad, menos especies, sino para que haya mucha más. Ojalá que la PAC nos ayude en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Eran 2 charlas sobre la PAC, ya veis qué posibilidades pueden tener. Y ahora tenemos 4 de normativa o regulación particular regional sobre gestión de conejo o caza de conejo. Entonces, participa representante de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Portugal. Y después habrá una cosa de coordinación del ministerio. Entonces, esto de normativa, empezamos con Extremadura. Era María Jesús Palacios, pero está en otro grupo de trabajo, entonces vuelve a participar Jesús. Os rogamos estas ponencias que sean bastante cortas, porque seguramente lo más interesante venga en las mesas las contradicciones o las complementariedades que pueda haber con las normativas, pero así aquí especialmente ser concisos, por favor. Bueno, me toca otra vez. Vale, yo voy a hacer súper conciso porque voy a hablar de la regulación cinegética,
a nivel cinegético, ya que el conejo es una especie cinegética, ¿vale? Entonces voy a hablar de la normativa que puede afectar a la gestión del conejo de monte, ¿vale? Lo primero es la ley 14 del 2010 de 9 de diciembre, que ha sufrido al menos dos modificaciones en su preámbulo. Pues ahí viene que dice que el mantenimiento de la biodiversidad es esencial para nuestra comunidad autónoma y su conservación, aprovechamiento, disfrute y mejora son tareas en las que todos los extremeños han sido y deben continuar siendo protagonistas, ¿vale? Los objetivos: regular la actividad cinegética, proteger, conservar y fomentar de forma ordenada sus recursos, entre los que se encuentra el conejo de monte. Habla de la introducción de especies o subespecies que están sometidas a autorización, en este caso la Dirección General de Política Forestal, entre los que se encuentra evidentemente el conejo, y luego también habla de la prohibición de introducir especies o subespecies de caza que puedan desplazar o competir por el hábitat con las especies silvestres naturales o alterar la pureza genética. En este caso tendríamos el ejemplo de las dos subespecies. En base a esto, cunículo en Extremadura estaría prohibido porque en principio no tenemos aquí. Más cosas que tratan sobre el conejo. Se determinará reglamentariamente las especies y subespecies que son susceptibles de introducción-reintroducción, entre las que se encuentra el conejo. Establecerá las condiciones y requisitos para determinar la pureza genética. Eso sí que tengo que comentaros que no se ha regulado nada, desgraciadamente, y creo que sería un punto que habría que regularlo. La única regulación que no es regulación antiguamente era que los conejos procedieran dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de granjas que se dediquen exclusivamente a conejo de monte, ¿vale? O de provincias limítrofes con Extremadura, por el hecho de que Algiru está en la zona de las provincias limítrofes con Extremadura. El resto ya entraría a cunículo. A día de hoy, en la última orden de veda, se ha cambiado y también se permite la introducción de, ya no dice provincias limítrofes, sino comunidades limítrofes. Con lo cual, si a eso no le unimos los estudios genéticos, pues lo que hablaba la normativa, no cuidamos nada el mantenimiento de la pureza genética, ¿vale? También habla sobre la planificación, ¿vale? Eso ya lo conté antes. Primero, el Plan General de Caza de Extremadura, los planes comarcales, los planes de especie, planes técnicos y orden general de veda. Se tratan las granjas cinegéticas, por el tema de granjas para los conejos. Dice que son explotaciones industriales dedicadas a la producción de especies cinegéticas, que debe someterse a control, y toda entrada y salida dentro de esa granja debe estar comunicada a la Dirección General de Política Forestal y en particular al Servicio de Caza, que es al que represento yo. ¿Vale? Ahora pasaríamos al decreto 34 del 2016, por el que se aprueba el reglamento que regula el ejercicio de la caza, ¿vale? En primer lugar, todo lo que concierne al conejo, pues sería lo mismo en cuanto a las granjas cinegéticas, ¿vale? Que es lo mismo que hemos dicho antes, ¿vale? Regula la introducción y reintroducción y reforzamiento, ¿vale? Dice que se permite el uso de hurones para la captura, mallas metálicas y demás. También regula las modalidades de caza. Acciones que necesitan autorización, pues la captura en vivo de especies de caza. Cuando salgan del coto, eso requiere una autorización. La introducción, y esto lo remarco, y se define lo que es la introducción, que dice ahí que es la liberación en un coto de caza de especies cinegéticas procedentes de otro coto. Esto lo remarco porque ahí incluso dentro del servicio los mismos técnicos tenemos una divergencia, y yo creo que se están solicitando cosas que mareamos un poco a la gente, porque si bien la normativa no lo especifica, como son las sueltas dentro de un mismo coto, es decir, tú imagínate que tienes un núcleo de cría y quieres soltar. Medio que están pidiendo autorización cuando la normativa no lo dice. De hecho, queda claro, no se considera introducción el traslado de una especie a otra zona del mismo coto, ¿vale? Otras cosas que requieren autorización son las acciones encaminadas a evitar daño,
Tenemos algunas puntuales, sobre todo en la zona de Almendralejo, en las zonas que pegan con las vías de tren o carretera. Son zonas agrícolas eminentemente y son de las pocas, muy poquitas que tenemos en Extremadura. Desgraciadamente no tenemos, diciendo esto, desgraciadamente no tenemos daños de conejos. Y lo que se autoriza son la captura en vivo y traslocación a otras zonas. También se autoriza el control de depredadores mediante el empleo de métodos extraordinarios que están homologados por el Ministerio, ¿vale? Para evitar perjuicios a los cultivos, bosques y demás. Se están autorizando los métodos homologados, esos empiezan en primavera, se autorizan por una temporada cinegética. Luego también estarán sometidos a régimen de comunicación previa las sueltas para su abatimiento inmediato en cotos de caza no intensivos. Yo particularmente no conozco ninguna. Creo que hay alguna en Extremadura, pero que sea de conejo, para abatimiento, sueltas para abatimiento inmediato no conozco. ¿Vale? Y como hemos dicho antes, la entrada y salida de las piezas de caza en las granjas. La regulación también regula la planificación, eso ya lo hemos comentado, ¿vale? Y luego ya tendríamos el decreto 89 del 2013 que aprueba, regula los terrenos cinegéticos, que son los tipos de terrenos cinegéticos y demás, que ahí no voy a entrar. Y por último tenemos la Orden General de Veda anual, que se suele sacar todos los años, algunos años se prorroga. La que está vigente esta temporada es esta que tenemos aquí. En cuanto al conejo, pues regula en particular, regula los periodos y días hábiles de caza. Ahí el conejo pues tenemos que se cazará desde el 12 de octubre hasta el último domingo de diciembre. Y luego, perdón, durante los sábados, domingos y festivos que de carácter nacional o regional, y cuando es caza con galgo de dientes, también los jueves. Luego hay más medidas que afectan al conejo, como los cotos privados intensivos de caza menor, podrán cazar las especies gestionadas con carácter intensivo todos los días dentro de los periodos hábiles. La siguiente, que en cotos privados con aprovechamiento intensivo de caza menor que cuenten con zonas específicas para la realización de estos aprovechamientos intensivos, se podrá cazar el conejo hasta el último domingo de febrero, siempre que hayan soltado antes del último domingo de diciembre. Luego también las autorizaciones por daño y los métodos que se autorizan. Y por último, lo que os he comentado antes. Que se ha cambiado, ya os digo, que esto antes era provincias limítrofes y a día de hoy se ha puesto a comunidades limítrofes. Esto me ha contado la jefa por qué venía, pero no lo recuerdo bien por qué se cambió, pero bueno. Vale, sí que tengo que decir que bueno, en algunos casos está justificado en el proyecto que os he comentado antes de que hicimos con el CSIC. Los conejos que se trajeron eran de la provincia de Cádiz, con lo cual eso no lo cumplíamos. Se hizo una justificación y no lo autorizado porque no encontrábamos más cerca conejos que estuviera certificado que tuvieran pureza genética. ¿Vale? Entonces, pues bueno, en algunas ocasiones pues está justificado. ¿Vale? Y por mi parte, pues ya, creo que he sido rápido. Bueno, buenos días a todos. Mi presentación es muy sencilla y muy rápida. No voy a quitar mucho tiempo. Lo que quería un poco una visión no es del fomento del conejo, sino de la parte administrativa de la sobreabundancia que se aplica luego para el fomento de las poblaciones. La normativa que tenemos en Castilla-La Mancha son estas dos, la Ley 3/2015 de caza de Castilla-La Mancha y el decreto que lo desarrolla, que se aprobó el año pasado. He puesto aquí los 3 artículos principales que hablan sobre la problemática de la sobreabundancia. El primer artículo indica quién son los responsables de controlar las sobrepoblaciones que hay en los terrenos cinegéticos. Entonces, en principio son los titulares de los terrenos cinegéticos cuando es un terreno acotado, y en zonas de seguridad fuera de terrenos cinegéticos serían los titulares de esas zonas de seguridad, o sea, los titulares de infraestructuras
pues Adif, Renfe, de grandes infraestructuras viarias, Consejería del Ministerio de Fomento, o las confederaciones hidrográficas en las zonas de dominio público hidráulico. Ellos serían los principales, los que tendrían que hacer actuaciones para reducir esta sobreabundancia. Por otro lado, hay un artículo en el que nos indican que también en las zonas, si hay una sobrepoblación de una especie cinegética, como es en el caso del conejo, y está produciendo daños o bien sobre la agricultura, sobre la caza o sobre otros bienes, pues se pueden declarar comarcas de emergencia cinegética para facilitar lo que son las tramitaciones administrativas y que las actuaciones se puedan hacer de una forma rápida y eficiente. En este caso, en vez de tener que solicitar autorización de actuación sobre la población de conejos, lo que se hacen es comunicaciones de que se van a actuar durante 2 meses y no tienen que esperar a la autorización. Otro artículo nos habla de cuando sí que hay que pedir estas autorizaciones excepcionales de actuación. Hay que justificar. Hay una serie de puntos que vienen de la normativa europea en donde indica que cuando vas a usar medios prohibidos, como es el tema de los hurones, o cuando vas a hacer una actuación cuando no se puede, fuera de la época hábil, cuando no se puede cazar, o en terrenos donde no se puede cazar, necesitas una autorización excepcional. Y esta autorización sí que aquí sí que hay que hacer la solicitud por parte del responsable o bien del titular del terreno o bien de la zona de seguridad. Desde el año 2012 en Castilla-La Mancha estamos declarando comarcas de emergencia cinegética. El problema de los conejos empezó antes, pero desde este año, 2012, fue cuando se empezaron a declarar las comarcas, que son términos municipales completos, aunque eso no quiere decir que en todo el término municipal se pueda actuar. Lo que se indica en la comarca es que dentro de un término, las zonas donde haya sobreabundancia de conejo es donde donde se puede comunicar que se va a actuar sobre ellos. Si es una zona del término municipal que no tiene sobrepoblación, no se puede actuar sobre ellos. Aquí he puesto una tabla de los métodos que se pueden utilizar de control en toda esta comarca y como se puede ver el tema de hurón y redes se puede utilizar todo el año. Cuando se entra el uso de escopeta ya hay limitaciones en algunos periodos. Lo que también quiero recalcar es que los conejos que se capturan a través de comunicaciones en la comarca de emergencias cinegéticas tienen que sacrificarse. Estos son los mapas de las comarcas que hemos declarado, el primero, el de 2012 y el de 2023. Podéis ver que es muy similar. La provincia de Guadalajara y la provincia de Albacete es prácticamente igual. La provincia de Cuenca es donde ha aumentado y la provincia de Toledo. Y en Ciudad Real veis que hay una mancha al sur de la provincia de Ciudad Real que se ha quitado porque al principio no se ponía el requisito del primer año de eliminar los términos municipales que estaban dentro de zona de presencia del INCE. Y a partir del siguiente, de 2013, ya se empezaron a eliminar. Y si hay daños en parte de esos municipios, sí se pueden dar autorizaciones excepcionales, pero ya se ve uno a uno y no se puede actuar a base de comunicaciones como en el resto de la región. Aquí he puesto las cifras de la temporada 21-22, donde pongo SK0V, son autorizaciones excepcionales. 1090 en toda la región. MKQD es el procedimiento que se utiliza dentro de la comarca de emergencia cinegética, las comunicaciones de que se van a actuar, 1400. Y luego abajo he puesto los cotos donde se han autorizado captura en vivo, porque como os he dicho, en la comarca de emergencia cinegética es obligado sacrificar el conejo, pero si quieres hacer
captura en vivo para llevar a otras zonas, sí que se pueden autorizar, pero son autorizaciones independientes. Ha habido 60 cotos que nos han solicitado estas comunicaciones. Hay otra normativa, una resolución de 2018 de la Consejería de Agricultura, en la que regulamos cómo tienen que ser esos movimientos de conejos vivos. Lo primero, tienes que tener una autorización de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, en la que está mi servicio, para poder hacer esa captura en vivo. Los movimientos están limitados a distancias de 100 kilómetros desde el origen. No se pueden, esto es tanto desde un punto de vista sanitario para evitar movimientos de enfermedades, pero también desde el punto de vista de las subespecies. Nos preocupan mucho los movimientos que se están haciendo entre las distintas subespecies. Tenemos las dos en la región y esto es un poco difícil de controlar, pero creemos que es fundamental y estamos trabajando en ver cómo podemos seguir regulando estos movimientos de forma que impidamos que se puedan hacer movimientos de Cuniculus hacia Algirus. Los hurones tienen que llevar identificación individual y el destino tienen que ser pues, terrenos cinegéticos, o sea, el origen desde terrenos cinegéticos o zonas de seguridad a granjas cinegéticas o áreas protegidas. El transportista tiene que estar autorizado, tiene que haber un certificado sanitario de movimiento que autorice la captura en vivo, que autorice la suelta, donde va, o sea, aportar la autorización de captura, la autorización de la suelta y el certificado sanitario que debe acompañar al movimiento. Ese certificado sanitario tiene una vigencia de 5 días. Los animales, si hay sospecha de enfermedad, pues no se podrán mover. Hasta ahora teníamos todas las granjas cinegéticas, había centros que se llamaban centros de concentración de animales, donde eran los que estaban recogiendo estos conejos capturados en vivo y de ahí se dispersaban ya pues, a otros cotros, a otras regiones. Sin embargo, nuestra normativa de caza lo que dice es que no se podrán comercializar especies cinegéticas si no provienen de una granja cinegética. Entonces, estos núcleos de concentración de animales que hasta ahora estaban funcionando, hasta hace 1 año o 2, se han reconvertido a granja cinegética. En realidad, en la granja lo que están a lo mejor es un par de días, como mucho, 1 día, 2, no mucho más, pero sí que se les hace un control sanitario, por lo menos de visos, de que aparentemente no hay evidencias de enfermedad en esos animales y de ahí ya salen a otros sitios. De esta forma que conseguimos también, aparte de que haya una mínima supervisión sanitaria de estos movimientos, también que podamos llevar un control de a dónde van esos conejos y de dónde están viniendo, porque de otra forma no había forma de controlar, de saber dónde estaban. Bueno, aquí he puesto el listado de las que tenemos ahora mismo en vigor y la verdad es que creo que les costó un poco el entrar a que se dieran de alta como granja, pero parece que ahora mismo están funcionando. Y bueno, pues nada más. Esto era todo lo que os quería contar. Gracias. Gracias, Llanos. El siguiente ponente es Emilio Santos del ICNF de Portugal. Olá, buenas. Vou tentar hablar en españolés, que es un idioma muy interesante porque cada uno tiene lo suyo. Vocês vão escuchar lo mío. Hay que experimentarlo porque es muy creativo. Empiezo por también una charla un poco diferente quizás de las anteriores, pero hay que dar una idea de que como se caza en Portugal y cómo
la legislación se ha acomodado a las variaciones poblacionales de la especie de conejo. Entonces empecé a hacer un poco de arqueología legislativa y habíamos empezado pelo año de 1934, que es el año en que no había problemas. Foi um decreto que ha ocorrido, que foi durante muito tempo e que tinha basicamente duas coisas, uma temporada de caça e uma temporada de defesa. E basicamente a defesa era sobretudo la perdiz, porque para os conejos não havia problema, se caçava todos os dias, sem limite, até 1966, que houve necessidade de hacer já um pouco de ajuste e os períodos venatórios do conejo são mais ou menos os que ocorrem agora, fixou em começar em outubro e encerrar em dezembro. E também trouxe uma novidade, que foi na lista das espécies cinegéticas, a lista das espécies que se podiam caçar. Esse período foi um pouco curto, porque em 1974, como vocês lo sabem, em Portugal houve uma revolução e a caça foi dos assuntos temáticos importantes durante o período revolucionário, porque durante este tempo a gestão se podia fazer cotos, e os cotos, basicamente cotos para fazer a gestão de perdiz, acabaram e foram caçados por todos os caçadores e houve que começar a imaginar uma nova gestão. Também aqui, em 74, já não era todos os dias, mas se caçava 3 dias por semana, que são os dias jueves, domingos e festivos. Se introduziu um outro tema, que é o calendário venatório, que é dizer que todos os anos se produzia quais são as espécies que se podia caçar, o período venatório e as quantidades de cada uma. Bueno, a gestão de território, como os cotos já han terminado, se baseava nas áreas que seriam as reservas de caça, quer dizer que sítios que não se caçavam, porque se seria para como uma espécie de sítio onde se havia uma repoblação, e depois havia uma repoblação natural para os entornos, e os caçadores caçavam nos entornos, e também, sobretudo para a perdiz, havia repoblamentos públicos, que eram uma série de centros produtores de... Visualizando, este aqui seriam os cotos e tinham um tipo de propriedade de gestão, tinha uma área mínima e que se podia caçar sobretudo a perdiz. Para alguns proprietários de cotos até quizás deixavam que se caçasse conejos para os pueblos, para manter um equilíbrio cinegético nesses territórios. No outro mapa, mais nacional, vocês podem ver que foi um mapa que aconteceu e tienes a distribuição das reservas da caça, como vos ha dicho, e que se caçavam nestes entornos. Isso ocorreu durante muito tempo e tínhamos, pouco a pouco, imaginado que não era um bom plano de gestão à escala nacional, porque tinha que ter uns costes muito grandes, tinha uma forte vigilância estatal, havia até uma guardaria própria, que era a guardaria da venatória, e que nos teria muitos costes e muita coisa. E, de qualquer modo, em todo esse tempo, também o conejo não tinha problema, se caçava sem limite, porque lo havia. Então, depois, surgiu uma lei em 1986, que criou 2 tipos de territórios: os ordenados, que são os cotos atuais, que tinham 4 motivações, cotos nacionais, que são poucos, e depois associativos, turísticos e municipais. Tinham vários nomes ao longo deste tempo, mas são os que estão de hoje, e que têm um compromisso entre o proprietário ou a entidade de gestão e nós outros, que é um plano técnico de gestão e de exploração de caça. Também tem vários nomes ao longo deste tempo, mas que é um plano que tem todo aquilo que se entendia de ser de melhoras e como se entendia que se devia caçar nesses espaços. Isso é um compromisso que ha decorrido por todos os tempos até hasta hoje, que se caça desses territórios de acordo com esse plano de ordenamento e de gestão e de exploração cinegética. Para o terreno não ordenado, isso tudo no conjunto se chama terreno ordenado. Para não ordenado, se há las técnicas a caça ocorre de acordo com o calendário venatório.
que é produzido, vale, que é produzido todos os anos, a cada ano, pero agora um pouco mais do que multi-año, e se pode ver e mirar lo que ocurre. La primera lista roja é o primeiro brote da hemorrágica. O conejo se caçava sem limite, mas depois do primeiro brote começou a haver os problemas e começamos a ser uma legislação mais específica, e se caçou por 10 conejos dia por caçador. E mesmo assim não era suficiente, porque a espécie começava diminuindo, e com o segundo brote, já quando estivemos cambiado para 5 conejos por caçador, o segundo brote, aí posto lá as populações muito em baixo, e foi 4, 3, 2, e agora por hoje, há muito tempo, se caça um conejo por caçador dia, em nos terrenos não ordenados, porque nos cotos se caça de acordo com o plano. Faz-se as monitorizações, a avaliação da população, e depois se caça de acordo em modo sustentável. Vocês veem aqui um mapa de Portugal que os cotos, que são a maioria do território, também têm uma distribuição muito específica. Os associativos e os turísticos ocupam os melhores territórios de caça, que é o sur e no interior, junto à fronteira com Espanha, e os municipais são do centro e ao norte, mais ou menos, assim, da distribuição. E depois têm mesclas de terrenos não cinegéticos em que a caça hace do modo como é hecho. Alguns entre os 10, entre os dois brotes, quando vai cambiado, hay surgido um plano, porque se percebia que o conejo e as populações que haviam bajado, se produziu um plano específico para de gestão de conejo. Nós chamamos de Precov, que é um plano de recuperação do coelho bravo, que tinha 6 targets, 6 pontos importantes, a ser um estudo epidemiológico para seu controle e possível erradicação, um controle mais apertado sobre as importações e os traslados de animais para a repoblação, uma melhora sobre a dimensão das populações e sua distribuição espacial no território, como fazer a gestão cinegética sem comprometer as populações viáveis de conejo, um processo de divulgação de medidas de gestão e depois também um reforço de cooperação entre nós outros para gestionar o que ocorre. É dizer que em 2001 havíamos já produzido um diploma. É uma portaria, não é uma lei, é um diploma de classe inferior que regula totalmente a produção em cautividade e importação. E tem um artigo específico para o conejo, e que importante é que hacemos 2 tipos de controle, procedimentos de vigilância e quarentena, e uma de pureza genética, é dizer que em Portugal só se pode ter granjas cinegéticas ou importações de conejo se forem da subespécie Algiros. E temos o Porto como laboratório de referência para fazer as demonstrações de validade desse postulado. Dos projetos específicos, teremos produzido 2, o SOS Conejo e o Más Conejo, que no conjunto foram 800.000 euros, que produzem alguns trabalhos bajo o paraguas do Precov, e tendemos melhorar o nosso conhecimento sobre as doenças epidemiológicas, a maneira de gestionar e como divulgar esses dados. E agora, bueno, o Life Iberconejo, e estamos aqui também reforçando a cooperação internacional sobre tudo isso. Dos projetos de apoio, isto está incompleto, temos projetos financiados pelo Programa de Desenvolvimento Rural, os POCUR, que são projetos específicos de sustentabilidade, os projetos de Interreg Sudoeste, que também têm projetos com conejo, e toda a gama dos projetos LIFE específicos das espécies prioritárias de conservação, que têm como bases alimentar as populações de conejo, e portanto se pode melhorar. Há agora um trabalho a ser, que é o que há
o colega Carlos falou sobre las hipótesis de hacer proyectos de escala de paisaje que tienen también inversiones muy interesantes y una otra abordaje que se puede también mejorar estas inversiones sobre las poblaciones de conejo. ¿Terminó? Claro. Gracias. Muchas gracias, Emilio. El siguiente ponente es el representante de Andalucía, Guillermo Ceballos. Gracias. Vale. Pues nada. Hola, buenas tardes. Yo vengo a pecho descubierto. No traigo presentación. Cuando nos invitaron a estas jornadas sobre gestión administrativa del conejo, tuve que preguntarle a Laura a qué se refería, si los conejos no tienen papeles. Y así es, o sea, nosotros, y además para el fomento. Y digo, ostras, yo soy el de la caza, no el del fomento. Debería quizá estar aquí mi compañero Juan Martínez para hablar de algunas de las acciones que se han hecho de fomento, que han sido recogidas, fomento de las poblaciones de conejo, que han sido recogidas en proyectos LIFE o en las mejoras de hábitat que se han intentado hacer, porque no son proyectos para el conejo, sino mejoras de hábitat para que el conejo encuentre esas condiciones para poder mejorar sus poblaciones. Pero yo soy el de caza, así que vendré a hablar de la regulación que hacemos del conejo y en parte el fomento que a través de la caza intentamos hacer de las poblaciones de conejo. Por ejemplo, en las licitaciones de los montes públicos, nosotros puntuamos y baremamos positivamente que quien se presente como licitador renuncia a la caza de conejo en ese monte público durante 5 años. Si lo hacen es por el interés de que en 5 años quizá mejore la población y pueda luego poder volver a licitar y no renunciar al conejo. También cuando aprobamos escenarios de caza en cotos de caza, obligamos a un plan de mejora en el coto que incluye, por ejemplo, renunciar a la caza del conejo fuera del escenario o incluye la construcción de majanos, siembras, que también se puntúan en los montes públicos favorablemente. O sea que ahí estamos intentando fomentar las poblaciones de conejo desde el mundo de la caza. Pero lo que normalmente nosotros hacemos es regular su caza, como han hablado las compañeras antes y los compañeros. Bueno, como sabréis y como lleváis hablando del conejo no desde este live, sino incluso desde lives anteriores, las poblaciones de conejos no se distribuyen de una forma ni regular, ni continua, son mosaicos en donde tenemos lugares donde tenemos problemas con el conejo y justo a 10 kilómetros, pasado una carretera, tenemos una ausencia total de conejo. Entonces la regulación de la caza del conejo se hace de forma general a través de la Orden General de Veda para que se pueda cazar el conejo en un periodo hábil que en Andalucía empieza en agosto y termina el 27 de noviembre y hay lugares donde desde el 1 de noviembre hasta el 27 de noviembre hay una limitación de 3 conejos por cazador por día. Hay cotos que pagarían por poder cazar 3 conejos por cazador por día en cualquier momento del año porque no tienen esas densidades, no tienen esas posibilidades y sin embargo hay otros sitios donde pasado ese periodo hasta el 27 de noviembre, donde se permite una caza regular, tenemos emergencia cinegética que les permite cazar hasta el 23 de abril. Conejos. La emergencia cinegética se basa en que tanto la Ley 8/2003 de Flora y Fauna, que es la que contempla en Andalucía la caza, como el propio reglamento de caza, el decreto 126 del 2017, contemplan la posibilidad de declarar zonas de emergencia por causas de daños a la agricultura, daños a la ganadería o incluso desequilibrios biológicos. O sea que son dos caminos que se pueden utilizar en el caso de la agricultura. Perdón, en el caso del control de daños. Y lo que se ha hecho en Andalucía
tradicionalmente es que si los daños son reiterativos, son repetidos, se incluyen los daños dentro del plan técnico de caza. Esos son los que pueden cazar hasta el 27 de noviembre sin tener que dar ninguna explicación más. Los daños son reiterados, son comunes, han sido comprobados por agentes de medio ambiente en un informe y se incluyen en plan técnico de caza. Cuando hacemos las emergencias cinegéticas, que se sacan por resolución anualmente, se incluyen íntegros los términos municipales donde se han declarado daños por los agricultores, no por los cazadores. Eso no está recogido en un plan técnico de caza, sino porque los agricultores se han quejado a la Consejería de Agricultura, con la que hemos estado unidos durante un montón de tiempo, pero volvemos a estar separados ahora. Y tiene que haber esas denuncias de daños y lo que se hace es facilitar el control del conejo por parte de los cazadores en esos lugares hasta el 23 de abril. Las formas de control normalmente son la caza-captura con muerte, la captura con hurones y redes con sacrificio o, en algunos casos, se permite el traslado dentro del propio coto a zonas donde no se producen daños de los conejos atrapados en vivo. También existe, como en todas las regulaciones de todas las comunidades autónomas, la posibilidad del transporte en vivo a otros cotos, pero están sujetos a están sujetos a la aprobación en plan técnico tanto del coto receptor como del coto de origen, y también necesitan una guía sanitaria. Aquí tengo que hacer un inciso: a nosotros se nos escapan la gran mayoría de los transportes y a las OCAs, a las oficinas comarcales agrarias, y por eso en la estrategia del conejo que se aprobó en el 2018, una de las recomendaciones más importantes que se hacía y se hace es la de no traslocar ejemplares de conejo. Porque en las traslocaciones de los ejemplares de conejo van las cepas de los virus que, aunque la neumonía hemorrágica esté presente en Andalucía, las cepas que puede haber en la campiña de Córdoba no tienen nada que ver con las cepas que hay en la campiña de Cádiz. Y todos los movimientos que se han producido, masivos o no masivos, incluso de pequeños grupos de ejemplares, de un lugar a otro, o de una infraestructura viaria donde se han cogido con autorización de los competentes en la estructura viaria y se han metido en un coto, normalmente han producido un efecto contrario al deseado, que es la de inicialmente introducir una nueva variante del virus o una nueva cepa del virus contra la que no estaba preparada la colonia que estaba residente. Nosotros aún así permitimos, está autorizado, siempre que tengan guía sanitaria. Esa inspección de visu, que no siempre es suficiente, en muchos casos ni siquiera se hace. Incluso el concepto generalizado es que si yo muevo los conejos de un coto al coto colindante no tengo ni que pedir permiso, porque el conejo podría haberse movido de forma natural en esas distancias. Pero no es cierto. O sea, realmente, aunque el coto aunque los cojas en un sitio y los lleves 200 metros a otro coto, deberían tener una guía de transporte. Pero es algo que no ha calado en el colectivo. Nosotros queremos hacer ahora un experimento, y esto es algo que propongo. Se va a hacer un experimento en Cádiz en la que, en lugar de construir los majanos tradicionales, se van a proponer la distribución de zahorra en estructuras lineales parecidas a las infraestructuras lineales donde los conejos abundan. Porque parece ser que eso les encanta. Y los majanos construidos con tuberías, con maderos, con palés, con tal, pues sí, los pueden ocupar, pero la zahorra parece que les llama mucho la atención, y si pueden fomentarse los lugares donde pueden tener refugio, en los lugares donde están presentes, pues vamos a ver si eso funciona como fomento. Y ya está, yo venía más preparado para la mesa y para el debate, para el cuerpo a cuerpo. Gracias, Guillermo. Y acabamos con una ponencia del Ministerio de Agricultura, Mencía Serrano, sobre coordinación nacional.
Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias al equipo de Life Iberconejo por habernos invitado hoy. La verdad que como ministerio este tipo de proyectos y de iniciativas nos encanta estar porque pensamos que cuadran perfectamente con la labor de coordinación que tenemos. Estoy viendo ahora el título de mi presentación y no le hagáis mucho caso porque creo que no me voy a centrar mucho en lo que hay aquí, basándome en una conversación que tuvimos ayer Laura y yo. Creo que es más, puede ser más enriquecedor que me centre un poco en los fundamentos de la labor de coordinación del Ministerio, ¿no? Un resultado de esa labor de coordinación sí que ha sido la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, que la verdad que ha sido un trabajo ingente de unos compañeros que están aquí, así que todo el mérito para ellos. Y bueno, me voy a meter en materia, pero muy rápido, porque hablaros ahora sobre la coordinación interadministrativa puede ser una pedrada bien grande. En cuanto a la gestión de la coordinación de la gestión cinegética en España, en este caso nos viene dado por la Constitución española, que en el artículo 148 dicta que esta coordinación, que la gestión propiamente dicha es de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, la función de coordinación viene regulada en el Real Decreto de Estructura del Ministerio de Agricultura como labor de coordinación de esta gestión. Esta coordinación no se puede entender únicamente como la coordinación de la gestión cinegética, sino que además viene complementada y determinada por otra serie de realidades que no son únicamente la cinegética, sino también la medioambiental, la sanitaria y la propia gestión administrativa y todas las trabas que eso pueda tener, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante también en la labor de coordinación que tenemos desde el Ministerio, entender esta realidad, que hay muchos factores implicados, muchos intereses implicados y de ello también se derivan muchas oportunidades, pero también otras dificultades y retos que muchas veces pueda parecer que la labor de coordinación realmente no está, ¿no? Pero nuestro empeño es que sí que esté y que aunque se avance poco, que por lo menos se avance algo, ¿no? Esta coordinación o la organización de esta coordinación puede verse obstaculizada en muchas ocasiones por las estructuras un poco de alto nivel de las que dependemos en ocasiones, ¿no? Que son la normativa de la Unión Europea, que antes no lo he mencionado, pero siendo la organización o la coordinación de la gestión cinegética una competencia de los Estados miembros, no quita que la Unión Europea siga elaborando directivas que se tienen que implantar de una forma relativamente voluntaria en el territorio, pero que al fin y al cabo sí que se tienen que implantar, ¿no? Entonces, esta coordinación sobre este tipo de recursos que no son únicamente del Ministerio de Agricultura, que a veces es un poco contradictorio que la gestión cinegética esté dentro del Ministerio de Agricultura y que por ello también haya que coordinarse con otra serie de ministerios, como es el Ministerio de Transición Ecológica y, por supuesto, con las comunidades autónomas, pues muchas veces el correr o el andar todos en la misma dirección lo hace complejo, ¿no? Pero bueno, el reto está ahí y creo que para eso estamos aquí, ¿no? Esta labor de coordinación, voy a intentar hablar muy poquito de la estrategia porque no he venido aquí a vender mi libro, pero bueno, se puede plasmar en esta Estrategia Nacional de Gestión Cinegética que se aprobó el año pasado y que el objetivo es intentar unificar esta realidad multidisciplinar e integrada de la gestión cinegética, ¿no? Haciendo labores sobre la gestión, la formación, sobre la evaluación de los impactos negativos que pueda tener el abandono de esta actividad, ¿no? Y que, aunque es un documento muy extenso y muy amplio, también quiero hacer hincapié en que es un documento voluntario, entonces se puede considerar que es más bien un catálogo de medidas en las que sobre todo las comunidades autónomas puedan tomar algún aspecto que pueda valerles, ¿no? para llevar a cabo su gestión propiamente dicha, pero con el objetivo siempre de que se pueda de alguna forma coordinar esta
esta gestión con las realidades del terreno que tiene cada uno de ellos en sus localidades. Está configurada o está estructurada en 5 objetivos, ahí los podéis ver, en los que se pretende de alguna forma abarcar lo máximo posible todas las realidades que hay dentro de la actividad cinegética y del sector. Hemos definido 91 indicadores con el objetivo de seguirlos durante 5 años y los objetivos concretos son, no me voy a meter en ellos porque, como os he dicho, son muy amplios, pero sí que se puede ver cierta labor de coordinación a nivel ministerial en cada uno de ellos, ¿no? Principalmente basada en el Comité de Caza, que no es un órgano de gobernanza, pero yo creo que es un órgano que es muy enriquecedor para la comunicación entre las comunidades autónomas y del Ministerio con las comunidades autónomas, a través del cual sí que se han llegado a acuerdos, ¿no? Y sí que se ha podido plasmar la actividad. Y bueno, a lo largo de estos objetivos se recomienda una serie de actuaciones relacionadas con llegar a acuerdos sobre la monitorización, sobre la gestión o sobre incluso establecer patrones comunes dentro de la normativa cinegética en las comunidades autónomas, ¿no? En este caso, dentro del objetivo 4, que es el más específico de esta coordinación, nuestra labor, como me voy a repetir, pero nuestra labor y nuestro objetivo es ese, ¿no? Que facilitar en la medida de lo posible la gestión y servir como órgano de comunicación y de intercambio de oportunidades y también de experiencias. Por último, y yo creo que también el plato fuerte de esta presentación, el ERIC yo creo que ya lo conocéis todos, no es ninguna novedad. Y lo que sí que quiero enfatizar aquí, que también lo hablábamos ayer, es que lo importante de este proyecto es que se mantenga, ¿no? Y que pueda tener cierta proyección medio-largo plazo. Por ello, se hace mucho énfasis en la gobernanza y en el mantenimiento de este mismo. Entonces, a partir de este año, y vamos un poquito tarde porque el proyecto termina en 2024, pero a partir de este año y con el objetivo de que se pueda mantener, vamos a formar parte del proyecto con un convenio de colaboración con WWF, con el objetivo de mantener esta actividad y a partir de 2024 en adelante, pues poder permanecer como presidentes de forma rotatoria junto con nuestros compañeros de Portugal. Y por ahora nuestro objetivo principal es promover el proyecto dentro de las comunidades autónomas que todavía no han formado parte o no forman parte del mismo y también intentar invitar a las otras unidades del Ministerio de Coordinación de Producción Vegetal y también la entidad de seguros agrarios para que también puedan venir a formar parte del proyecto o contribuir o formar parte de alguna forma. Y hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mencía. Pasamos a la mesa redonda. Entonces, los ponentes, por favor. Sí. Discúlpame. ¿Puedes aportar normativa? A ver lo que sí. ¿Perdón? ¿Yo? No, Emilio. Perdón. Entonces,
Porque si no, la recién la mañana... Estoy nervioso a dormir. Bien. Hola. A ver, Llanos, mi pregunta va para ti. ¿Se ha evaluado desde la Administración Regional de Castilla-La Mancha el posible impacto que puede tener esa regulación de poblaciones en las zonas donde no tenemos superpoblación? Bueno, no solamente no tenemos superpoblación, sino que no hay conejo. Me explico. Ese control poblacional también se hace en las vías de comunicación que sirven como corredores ecológicos, que hay flujos de poblacionales que circulan por ahí y de los que los cotos con poca densidad nos hemos alimentado. Entonces, si ese control se hace también ahí, bueno, de hecho se está haciendo también ahí, de alguna manera se nos convierte en una especie de monte-isla, por terminar de alguna manera, abocado un poco también al fracaso. Entonces, no sé si se ha evaluado, se ha tenido en cuenta ese control poblacional que pueda afectar a las zonas donde no tenemos tanto conejo. Gracias. Pues a ver, los controles poblacionales se hacen para evitar los daños a la agricultura de los terrenos colindantes con las infraestructuras. Entonces, lo que se tiene que hacer es reducir ese daño, evitar ese daño. No se ha evaluado si ese corredor de infraestructuras está afectando a otros cotos porque reduzca las poblaciones que pudieran servir de dispersión a otras zonas. ¿Te refieres? No, no se ha evaluado, porque nuestra finalidad con la comarca de emergencia cinegética es evitar o reducir los daños a los cultivos agrícolas. Y no lo conseguimos tampoco. Se reduce algo, pero no se evita. Pero la finalidad principal es esa, evitar daños. De conejo es más que escasa, pero ahí sí se sigue haciendo control poblacional. En esos tramos de autovía. Y no hay conejo. Y claro, impedimos que se impide que puedan llegar a nuestros cotos. A ver, he comentado en mi charla que aunque vengan términos municipales completos, no se pueden hacer controles poblacionales en la parte del término municipal donde la población no tenga sobreabundancia y no haya daños. Si te arriesgas, si alguien está haciendo ese control en zonas donde no existe un nivel poblacional alto, pues se arriesga a que los agentes medioambientales o los cuerpos o el SEPRONA lo vean y lo denuncien, porque eso no tiene autorización. Estarías actuando de control en una zona donde no se puede, ningún método que no se puede. O sea, eso es un delito. Perdón, una pequeña intervención, pero cuando estamos siempre hablando del control del conejo por los daños que produce en agricultura, pero Adif o Fomento hacen sus propios controles no por temas de agricultura, sino por temas de seguridad y salud de las personas. O sea que cuando Adif hace una concreción de un tramo de la vía del AVE que está horadada por las galerías de los conejos, lo está haciendo no por un control de daños de agricultura. Y ahí nosotros tenemos poco que decir. A nosotros muchas veces los cazadores nos han comentado que por qué no le pedimos a Adif que ellos puedan hacer el control en las vías del tren y llevarse los conejos a los cotos. Que lo hemos hecho en alguna ocasión, en Jaén se hace así, bueno, o se ha intentado. Pero lo que parecen olvidarse, tanto los cazadores como nosotros, como los de Adif, es que al conejo tú lo mueves fuera de la vía del tren. Pero el conejo va a volver. O lo cazas. Pero entonces eso en nuestra legislación de caza no está permitido. O sea, coger conejos en un sitio, llevarlos a otro, soltarlos y dispararles, no está permitido. Sería para repoblación, pero que la repoblación, si la haces muy cerca, vuelven a la vía de tren. Por lo cual es una especie de círculo vicioso. Pero que esas no son por agricultura, esas son por seguridad y salud. Hola, sí. ¿No creen que es posible ultrapassar las diferencias que hay legislativas, legales, en las diferentes regiones de España y de Portugal e intentamos hacer un plan
ibérico para la plantación ibérico para el fomento de las poblaciones de conejo, considerando, si posible, y creo que desejável, que hablamos aquí, nomeadamente las subespecies, por ejemplo, hacer un plan para recuperar y fomentar las poblaciones de algiros y al revés de cada una de las regiones ter su plan y su idea y su legislación, hacer un plan estratégico que envolva todas las regiones donde la subespecie ocurre. ¿Lo creen que es posible? Trabajamos en conjunto neste chapéu que tenemos esta oportunidad de gobernanza de este Life Iberconejo? Pues yo creo que sí que es posible, porque solo a nivel nacional ya tenemos la estrategia. Es verdad que ha sido un documento que no ha sido fácil sacar, porque principalmente por lo que comentaba en la presentación, que al final las que son soberanas en la gestión cinegética son las comunidades autónomas y a nivel nacional no podemos sacar ningún plan que sea vinculante. Siempre, en cualquier caso, tiene que ser voluntario. Pero teniendo en cuenta esta circunstancia, yo creo que es perfectamente posible. Ahora bien, ¿en cuánto tiempo? Eso quizá es más complicado, pero que se pueda hacer, yo creo que sería muy bueno. Sí, de este lado sí, claro que es posible. He aportado una novedad, que es intentar eliminar las fronteras y basear no fondo son dos planos, um para los territorios de Algiros y otro para los territorios de Alconícolas. Quizás una de las conclusiones de este encuentro es que es muy claro que son dos subespecies que tienen dinámicas populacionales diferentes. Y problemas y vantagens también propias. Y quizás también necesitan de una atención propia para una y para otra, tentar mejorar lo que hay que mejorar. Y entonces un plano de actuación dedicado específico para cada una de ellas me parece muy bien y es posible ser una conclusión para aproximar las dos vertentes legislativas de actuaciones de caza, sí, también, porque somos todos miembros da União Europeia e a União Europeia tiene já diretivas para de aplicação para todos e, portanto, de uma maneira ou de outra, nos vamos caminhando para encontrar uma visão comum de gestão e exploração sustentável dos recursos cinegéticos. E é isso. Yo quería también intervenir. Yo voy más allá. No es que crea que sea posible, es que como no lo hagamos unos criterios comunes, es que este LAI ha fracasado. Vamos a ver, estamos aquí diciendo que vamos a hacer algo común para hacer censos, para gestionar. Es que si no lo hacemos, este LAI ha fracasado. Tenemos que sentarnos y hacerlo por una especie en común. O sea, que si no, ha fracasado. Yo voy a ser la nota discordante. No. Es posible, se tiene que intentar, tenemos que trabajar para conseguirlo, pero yo os voy a decir, yo tengo 8 provincias en Andalucía y no consigo ponerlas de acuerdo ni 2 a 2. O sea, ni siquiera con la provincia vecina. Dificultades vamos a encontrar muchísimas. Yo creo que sí que debemos intentar, hay que intentar. ¿Y es posible? Sí, es posible. Es utópico también, ¿eh? O sea, si fuera una especie en la que está muy claro el objetivo, está muy claro el camino, entonces sería más fácil, como pasa con el lince o como pasa con el águila imperial, pero el conejo, que es una especie que en un sitio está ausente, es presa para todas las especies que nos importan en biodiversidad, es presa para los cazadores, está ausente en algunos sitios y en otros sitios produce daños, esto va a ser muy difícil. Nosotros somos contradictorios incluso dentro de nuestra propia normativa, o sea, tenemos emergencia cinegética por términos municipales enteros y donde antes se prohibía el control de predadores, en donde había emergencia cinegética porque por lógica biológica el predador se come a los conejos y controla las poblaciones, hemos tenido que dejar de hacer esa prohibición de control de predadores porque los términos municipales son muy grandes. Aquí hay conejo como problema, aquí no hay conejo como problema, aquí no podían hacer nada contra el zorro
El zorro se estaba cargando las perdices, las liebres. Entonces, al final tenemos que hacer somos contradictorios incluso dentro de nuestra propia norma. Pero, dicho esto, hay que intentarlo. ¿Es posible? Sí. Pero es utópico también. Yo, por alusiones a lo del live, si no se aprueba, el live no ha fracasado. El live, porque hay que escribirlos con cuidadito, no pillarte los dedos, tiene que hacer una propuesta de buenas prácticas. Que eso se adopte y se apruebe consensuadamente es vuestra responsabilidad, no la del live. Vale. Hola. Bueno, yo le quería hacer una pregunta a Carlos de la Fundación Artemisan y bueno, está relacionado con el artículo 49 del nuevo reglamento de caza de Castilla-La Mancha, que hace referencia, bueno, a la promoción de la sostenibilidad y ética cinegética. Y en el punto 4 de este artículo, de este artículo, hace referencia a la custodia del territorio, que bueno, que creo que también puede ser una buena herramienta para el fomento de las poblaciones de especies cinegéticas, sobre todo de las especies cinegéticas de caza menor que están en declive. Y dice que, bueno, que la consejería fomentará la colaboración de los titulares cinegéticos con entidades de custodia del territorio. Pero como sé que estáis ya empezando a trabajar en estos temas, ¿qué estrategias dentro de la custodia del territorio, qué estrategias crees que pueden ser las más eficientes para fomentar las especies de caza menor? Muchas gracias por la pregunta. ¿Eres Sergio, no? Sí, Sí, soy Sergio, sí. Vale, Sergio, estaba dándole vueltas. A ver, bueno, se pueden hacer muchas cosas, evidentemente. A nosotros pensamos que la prioridad que tenemos ahora mismo es con especies de caza menor que no están pasándolo bien, la verdad. Entonces nos centraríamos, bueno, yo sé que esto de la custodia del territorio también es un poco amplio, pero sobre todo pues nos centraríamos, y ligado un poquito a lo que he comentado antes con el tema de la PAC, en la medida de lo posible que desde la administración, no sé si es solamente competencia de caza, entiendo que no, que hay otras competencias, pero que sobre todo a nivel de, bueno, pues de todo lo que se puede hacer con la nueva PAC y que se pueda realmente actuar en grandes superficies, que todo esto que antes ha comentado el compañero de UPA y que yo he mencionado, pues que ayudemos a que se pueda desarrollar. Antes, yo sé que hay experiencias de antes a través de los PDRs. En Castilla-La Mancha se ha hecho un esfuerzo muy bueno en las zonas cepa y con experiencias muy buenas de conservación de especies, con una serie de requerimientos y unos recursos. Entonces yo iría por bueno, pues aprovechando lo que hay, lo que nos trae la nueva PAC, pues intentar, eso sería la prioridad. Luego hay otras cosas ya más diversas, como un tema de, bueno, pues monitorización de especies, que sabéis que desde la Fundación estamos trabajando en ello. Un poco más participación en toma de decisiones. No sé si te he respondido un poco así a la pregunta, pero bueno, la prioridad sobre todo preservación de hábitats, perdón, y paisaje para poder. Y otra cosa que se me ha escapado, el tema de todas las especies que no son de caza y que también necesitan urgentemente actuación, pues yo iría por ahí. Pero bueno, un día si eso ya nos sentamos y hablamos. Gracias. Buenas. Quería preguntar, para poder emplear los conejos que se capturan por daños en Castilla-La Mancha, que no me ha quedado del todo claro, ¿qué requisitos son los que se necesitan? Me ha parecido entender que cuando se capturan las zonas de emergencia cinegética con comunicación, que tienen que ir a muerte y que para poder emplearlos en repoblaciones sería necesario contar con una autorización expresa, y luego ya lo que no sé es el destino que tendrían esos conejos. Si tiene que ir a través de una granja o cuál es la cuestión por ello. Sé que en Extremadura, en nuestras medidas de fomento del conejo, muchas veces se emplean conejos que provienen de esta comunidad autónoma. Entonces, para aclarar cuál es la casuística de todo esto, y hemos hablado antes también, hemos hecho alusión al problema de las translocaciones y lo que puede significar. Sí, efectivamente, todas las capturas que se hacen en la comarca de emergencia cinegética a través de comunicaciones son para sacrificio. Si quieres hacer capturas en vivo, necesitas una autorización excepcional.
esa captura tienen que llevarse a granja cinegética, las capturas, aunque sea solo un día, 2 días, lo que se mantienen en esas granjas, pero por lo menos que se haga una mínima supervisión sanitaria de esos ejemplares. Esto nos ha costado el reconvertir esos centros. Pues eso, he puesto el listado ahí, más o menos son unos 7 o 8 los que más están moviendo, aunque se hagan pequeños movimientos de otro tipo, pero esos son los principales núcleos que están moviendo grandes cantidades de conejo, y por lo menos que se les haga esa supervisión sanitaria y de ahí ya salir al destino que tengan, con una distancia máxima de 100 kilómetros de la zona de captura, para intentar que no se mezclen o que no vayan demasiados ejemplares, sobre todo de Cuniculus, a la zona de Algirus. ¿Eso también afecta a las capturas no es por daños? Sí, pero es que lo normal no suele haber, o sea que no sé decirte un porcentaje, pero a lo mejor un 90 y tantos % de las capturas son en la zona de emergencia cinegética. Entonces, pero sí, también es la misma aplicación. Nosotros tenemos en la normativa 2 tipos de granjas: las granjas de Castilla-La Mancha, las que están dentro, y tenemos un registro de granjas exteriores. Esas granjas exteriores son granjas de otras comunidades autónomas que quieran comercializar ejemplares en Castilla-La Mancha. Para poder traer de fuera no tenemos ninguna granja exterior de conejo, pero si las hubiera, se tendrían que registrar en ese registro. Tenemos de granjas exteriores, donde les pedimos que estén dadas de alta, que tengan, estén autorizadas para hacer sueltas para repoblación desde el punto de vista cinegético, y que tengan la autorización desde el punto de vista sanitario de que cumplen todos los requisitos de las normas. Con esos 2 requisitos los inscribimos con la duración de 1 año. Al año se tienen que renovar. Pero ahora mismo de conejo no hay ninguna granja exterior. Y por último, si tenéis datos de esos conejos que van a sacrificio y de los que van a granja, que se podrían luego utilizar para otro destino. Pues los tenemos en la oficina, pero no te los sé decir, de memoria no me lo sé. Si tienes interés, te los puedo pasar. Yo es que tengo una consulta también, sobre todo para los compañeros de la paz, del Ministerio, del resto de comunidades. ¿Para cuándo se va a abordar el tema de incentivar, ayudar a los valores ecosistémicos o ambientales de los montes? Porque aquí solo hablamos de agrícolas, de terrenos agrícolas, de pastos, pero de los montes que benefician a los conejos en muchos casos. ¿Cuándo se va a tratar eso? Entiendo que... Me da lo mismo, ¿eh? Creo que queda en el aire, pero bueno. Vamos a ver. Quería... Eso lo tenía que contestar la administración. Ya. No por ti, sino a lo mejor otra administración. Yo lo que te puedo decir como representante de agricultores y ganaderos, que también utilizamos monte, sobre todo en ganadería, que bueno, está visibilizado dentro del PEPAC, también de los valores ecosistémicos, ¿no? Nosotros estamos reclamando, por ejemplo, que se valorice los espacios de natura, porque ya se contempló en el Reglamento de Desarrollo Rural del FEADER hace ya 8 o 12 años, y apenas se está desarrollando, para valorizar justamente muchos espacios de natura. Están montes, no solamente, otros más, ¿no? En cualquier caso, yo creo que es importante, hay muchos objetivos dentro del PEPAC, porque se han buscado en base a la necesidad y unas medidas determinadas, y hay que cumplirlos, porque el cambio, uno de los cambios importantes de esta PAC es que se va a resultados. Hay indicadores de seguimiento y de resultados. Y uno de esos objetivos es el mantenimiento y conservación de la biodiversidad. Y ese incremento, les comentaba anteriormente muy deprisa, pero en cuanto a superficie, unos porcentajes importantes para espacios de biodiversidad, tanto en terrenos agrícolas o ganaderos o de montes, es un objetivo muy importante.
y además que va vinculado a una financiación, porque muchas veces planteamos objetivos, pero nos falta presupuesto. Aquí hay presupuesto, lo que pasa es que está ahí, hace falta desarrollarlo y cogerlo. Son muchas las medidas voluntarias, hay que apostar por ello, ¿no? Y luego yo aprovecho, ya que tengo aquí el micrófono, el tema de la translocación de conejos. Nosotros cuando hemos tenido alguna reunión interna con el tema de fauna salvaje y con el tema del conejo, por estar en este live, claro, cuando pones con muchos daños, no, porque se llevan los conejos a otros lados y otros dicen, cuidadín, no me traigas ese problema que tienes tú allí, a mí, no, pero al monte no, o sea, al monte luego sale ahí. Con lo cual es un problema muy sensible eso de translocación de conejos de unas zonas que tienen daños a otras que no tienen daños. Y bueno, pues podría asemejar el problema que haya en otros elementos de fauna salvaje. Es un elemento muy sensible y bueno, hay que tener mucha precaución con esa cuestión también. Con el tema de los servicios ecosistémicos que has comentado, solo indicar que en Castilla-La Mancha se ha creado un fondo finalista que se le han llamado Alianza por los Servicios Ecosistémicos, en el que están participando ahora mismo los que son las capitales de provincia. Entonces, se han comprometido los alcaldes de esas capitales de provincia a aportar €1 por habitante al año que va a ese fondo. Y la idea es, con el dinero que se va a recoger, pues revertir en zonas donde están haciendo unos servicios, pero que no hay forma de que reviertan sobre ellos económicamente. No hay ningún otro mecanismo financiero. Entonces, ahora mismo se está reglamentando la normativa que va a desarrollar cómo se van a invertir ese dinero que se va recogiendo en zonas rurales donde no tienen otra forma de financiarse. Eso me parece perfecto. Pero como no lo regule la Unión Europea, venga de la Unión Europea, poco. ¿Sabe? €1 por habitante, si echamos los cálculos, al final eso es muy poco dinero. Bueno, es empezar. Es empezar, por supuesto, y además te he dicho que es perfecto, me parece perfecto. Yo quería comentar, no sé si se me escucha, quería comentar brevemente que, por esto que comentáis de servicios ecosistémicos, que desde la Fundación Artemisan participamos desde hace poco tiempo en un proyecto piloto que se llama Biocarbon States, que está financiado por el Banco Europeo de Inversiones y que, bueno, queremos desarrollar herramientas para monetizar pues los servicios ecosistémicos en su sentido amplio en fincas agrícolas, forestales. Y bueno, esto es algo que la Unión Europea lleva ya bastante tiempo dando vueltas y esperamos que en los próximos años se haga realidad. Es decir, que se compense a los propietarios, también a la administración que tenga monte público por todos los servicios ecosistémicos que da. Gracias. Voy a entrar no como moderador, ya que se está hablando tanto de los daños. Estas jornadas serán de fomento y acabamos hablando siempre de daños. Tenemos un 70% de las poblaciones yéndose al traste. Y por lo que habéis presentado, prácticamente ni un duro. Y un 20% de las poblaciones donde hay daños. Y siempre nos raptan los daños. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Desde el lado de las administraciones, no va un duro. Estamos cazadores y ecologistas de la mano en este tema y no conseguimos nada. Nos han parado todas las iniciativas por los daños. ¿Qué podemos hacer? Perdona, esto es toca Andalucía y a Castilla-La Mancha, porque los otros están peleándose por... No, la pregunta es buenísima y la respuesta yo no lo sé. De hecho, en lugares donde no podemos hablar de daños, como en espacios naturales protegidos, como en el espacio natural Doñana, se ha intentado el fomento, se han hecho inversiones desde el Servicio de Biodiversidad para fomentar la presencia de conejo, por el lince y por el águila imperial. Y no han resultado. O sea, el conejo no se queda donde nosotros queremos que se quede. Igual que el lince tampoco se está quedando donde nosotros queremos que se quede. El lince se va donde hay conejos y está en los olivares y cosas parecidas.
Yo no sé cuál es la solución, no sé cuál es y qué podemos hacer, pero que realmente, como ha dicho el compañero de UPA, cuando estás hablando del conejo y estás hablando de fomentar su presencia en lugares donde produce daños, los primeros que se ponen los pelos de punta es a la agricultura. Y si lo fomentas en espacios naturales protegidos, resulta que se van, porque no está la comida disponible fácil. Ahí es donde yo creo que los cazadores están haciendo mucho más que ningún otro colectivo. Y lo hacen en su coto, lo hacen a pequeña escala, cada uno en su coto. Los cotos de caza que hay dentro del Parque Natural de Doñana mantienen conejo. Todavía tienen algo de conejo. Cazan muy poco, pero tienen conejo. Y los terrenos que dentro del espacio natural de Doñana no son coto de caza, no tienen ni un conejo. Algo estarán haciendo los cazadores, algo tendremos que aprender de ellos. Pero no sé cuál es la solución. Yo creo que hay que reducir el conflicto a nivel local para que no nos lleve tanto solo el hablar de daños, como tú has dicho, que es que al final sale en todos los sitios, pero ahora mismo hay un conflicto a nivel local muy importante que yo creo que es prioritario calmarlo para poder hablar de otras cosas. Entonces, mientras no calmemos ese ruido, no nos van a dejar otra cosa. Yo, bueno, en Castilla-La Mancha estamos intentando poner en práctica unos equipos de mediación que se vayan moviendo a nivel local por los distintos términos municipales, que estudien a nivel, pues eso, a nivel municipio, cuáles son los problemas que cada municipio tiene, porque de dónde les viene y ayudar a resolverlos. Yo creo que mientras ese ámbito no se calme, no vamos a poder desarrollar otras políticas de fomento que son muy necesarias. Si los cazadores, cortar la grabación. Si los cazadores, no, es broma, es broma. Si los cazadores lo están haciendo también y no les llegan casi ayudas, habría que darles más ayudas. Tenemos ahí la PAC dando millones de ayudas a unas prácticas agrícolas que encima, no sé, en este caso, son los que no nos están dejando trabajar en el otro sentido. Habría que gestionar ayudas mucho más potentes y de una dimensión mucho más grande. Emilio ha puesto ahí el dinero que se ha invertido y eran 4 duros, por decir. Ese es el problema, o sea, al final el problema es el dinero. Entonces, él lo ha dicho, los cazadores poco a poco a nivel local van trabajando, van invirtiendo su dinero, aparte de pagar por el coto, aparte de una serie de gastos que tienen de por sí, pero es que luego llega el problema de los daños y el que paga es el cazador también. Porque aunque pague el seguro, el agroseguro, luego reclama a la sociedad de cazadores, con lo cual al final la fiesta la paga el cazador. Entonces es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque si no llega dinero, como dice Ramón, al final la cuerda se tensa y se rompe. Y ya se están segregando terrenos y se están dejando cotos por tema de daños, porque no merece la pena. Entonces, ahí va a haber un problema, porque cuando no sea una infraestructura o no sea en todo caso un espacio natural, ¿quién paga esos daños? ¿No? No, yo iba a comentar una cosa. En la última orden de ayudas que hubo de la Dirección General de entonces Medio Natural, con motivo de la biodiversidad, o sea que las ayudas se solicitaban para temas de biodiversidad dentro de fincas privadas. Estaban incluidas los majanos, por ejemplo, era una de las líneas de ayuda, eran las construcciones de majanos, las siembras, la construcción de muros secos, y se quedan muchas de esas sin pedir, que es otra de las cosas preocupantes de la PAC. Ahora sí. Sí, ahora no, ahora lo bueno de la PAC que viene ahora es que Y de 2 días. está en el pilar 1, es fundamental, o es ecocondicionalidad. No, es que está en la condicionalidad y luego si quieres ir a más en el ecorégimen. Y cuando no se pidan los ecoregímenes, es lo que nos ha pasado a nosotros en la PAC anterior en Andalucía, que todo el dinero que estaba en el pilar 2 o en el pilar 3, que era para fomento de la biodiversidad no se pedían, no los pedían los agricultores, con lo cual cada cierto tiempo había lotes de dinero que pasaban de un pilar a otro para que se emplearan como ayudas directas, porque no se pedían. Mientras haya una voluntariedad o mientras haya una posibilidad de
No, voy a decir una barbaridad, quizá, pero la sanción que había por no cumplir la condición verde en la anterior PAC ni siquiera incluía el no poder pedir la subvención al año siguiente. Yo incumplo, pero pido para el año siguiente. Vuelvo a incumplir y pido para el año siguiente. Si ni siquiera, no se consideraban nunca sanciones graves, no se consideraban, o sea, el incumplimiento tiene que ir aparejado. Y cuidado que estoy diciendo una cosa que yo entiendo a los agricultores. Se les obligaba a una cosa, si no la hacían, había que tener algún tipo de sanción y esa sanción era pecuniaria, pero no impedía que pidieran otra vez la ayuda. Y esto se ha convertido en una especie de bola que ha seguido creciendo. Y las voluntarias, prácticamente todo el dinero en Andalucía terminó yendo a los pilares fundamentales, porque no los pedían, se quedaban los dineros en las remesas. Las consejerías se ponen muy nerviosas cuando el dinero europeo empieza a sobrar y se acerca a noviembre, ¿eh? Empiezan a trasladar dinero, siempre que lo permita el fondo, empiezan a trasladar dinero hacia donde se va a pedir y donde se va a usar. ¿Entramos en debate? No. Bueno, muy brevemente, muy brevemente. La condicionalidad, por ejemplo, elementos de paisaje como o otras infraestructuras que hay naturales que pueden ser como reservorios, se incluye ahora dentro de la condicionalidad, con lo cual cualquier agricultor que incumpla el dejar ese 4% entra esto, se queda sin ayuda, Y además, con el ecorégimen, si incrementas un 7%, en el cual están incluidos esos elementos de paisajes, otros de biodiversidad, va a tener más ayuda. Y eso está así, justamente se llama condicionalidad reforzada porque aumentan los requisitos para desgracia del agricultor para beneficio medioambiental. Dicho así muy... Sí, dicho en brutos, pero bueno, sí. Pero esa condicionalidad reforzada viene provocada por esa condicionalidad voluntaria que llegaba a no cumplirse o a no ejecutarse. Bueno, vamos a ver, anteriormente había una condicionalidad también hasta diciembre. La obligatoria. Que no se cumpliese, si alguna agricultura cumplía y esa administración no velaba porque se cumpliese, es otra historia. Es como el que roba y no le detienen, pues pero la norma estaba ahí. No, pero que incluso cuando les pillaban, la sanción no incluía no poder pedir más ayudas. Que es algo que sonaba un poco raro. Hombre, la sanción es ese año quedarse sin ayuda, con lo cual ya es muy grave, ¿eh? Ten en cuenta que la ayuda PAC en términos medios puede significar, según los sectores, 1/3 de la renta del agricultor. Un agricultor hace todo lo posible para evitar quedarse sin la ayuda de la PAC, si no, no sería, ya de por sí casi no tiene rentabilidad, con lo cual, si se queda sin ayuda, prácticamente sería rentable. Ya estamos hablando de agricultura otra vez. Voy a intentar ser más concreto. ¿No podríamos diseñar una medida agroambiental, creo que es la terminología correcta, específica para el fomento de las poblaciones que se podría hacer ahora? ¿Se podría hacer? Desde el que tú te conoces mejor la PAC. Medidas... Perfectamente. O sea, las medidas, o sea, dentro de las posibilidades que hay, aparte de la condicionalidad de los regímenes, la medida agroambiental, además, hay que tener bastante ingenio ahora en medidas agroambientales, porque gran parte de muchas cosas agroambientales se han quedado en los regímenes, con lo cual hay un amplio abanico para inventarse y ser creativo y solicitar las administraciones conjuntamente con el sector, buscar medidas agroambientales imaginativas y que no sean ni condicionalidad ni ecorégimen, con lo cual aquí pueden caber, no es el caso, pero podrían caber ayudas agroambientales con todas las medidas que hemos planteado en el grupo Prevé, por ejemplo, o otras para fomentar el conejo en otros sitios y tal, ¿no? Y nosotros estamos trabajando con algunas administraciones, reclamando determinadas medidas para el tema de la fauna salvaje por distintos motivos que hay en distintas comunidades autónomas. Con lo cual yo creo que ahí hay un amplio campo porque se ha dejado, por así decir, un pastel de financiación que cubrían antes las agroambientales y que ahora ya están cubriendo un ecorégimen determinado, con lo cual queda cabida ahí porque hay un objetivo de cubrir un porcentaje determinado para medidas agroambientales, clima y medio ambiente, ¿no? Para incluir determinadas cuestiones que son propias de cada comunidad autónoma, incluso de cada zona, porque hay una subsidiariedad bastante elevada. Seamos imaginativos, como ha dicho José Manuel. ¿Alguna pregunta más? Que ya no nos queda casi tiempo. Vamos, no nos queda tiempo, de hecho, pero vale. Pues vamos a cambiar un poco
darnos 10 minutos más y acabamos. Y muchas gracias. Vamos, como buenos conoceros, vamos a hacer gestión adaptativa.